Ahí está. Ahora supuestamente ya estaríamos empezando. Bueno, hola a todos los que están aquí observándonos hoy, escuchando. Hoy me he propuesto entrevistar a una persona que tiene diagnóstico de síndrome de Meniere para hacerle algunas preguntas y para que comparta con el resto de la audiencia su experiencia y cómo fue desde el primer día que empezaron algunos síntomas y cómo lo vive él y cómo ha aprendido a convivir con este síndrome, que lo que hablábamos con Jorge en algún momento era que en las redes, en internet, muchas veces aparecen testimonios muy negativos y si hay personas que recién empiezan a transitar por este camino, se encuentran con unos mensajes que a veces no son los más, no son la regla, a veces incluso son la excepción. Entonces, quería ver cómo lo había vivido Jorge, que hoy se presta a compartirnos su historia para dar su perspectiva y también para ayudar a los que están empezando en este mundo del síndrome de Meniere. Jorge, te doy la bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Leonardo? Mucho gusto para todos. Soy Jorge Morales, colombiano, y pues nada, acá dispuesto a tener esta conversación. Bien, muchas gracias. Espero que tu experiencia le ayude a mucha gente. Contanos, ¿cuándo empezó, con qué síntomas debutaste y y en qué momento de tu vida? Bueno, mira, digamos que yo empiezo con un síntoma que es el tinnitus, acúfeno, como lo quieran llamar, que es un zumbido en el oído izquierdo, por allá en el año 2013. Y digamos que en el año 2013, pues empecé con el zumbido. Es, digamos, un tema un poco angustiante, ¿no? Para cualquiera que se le empiece a presentar eso. Me hice los estudios, estuve en los médicos, presentaba una pequeña caída de audición en los tonos agudos, una muy pequeña caída. Y realmente, pues continué haciendo mi vida normal, hice unos temas de unas terapias de rehabilitación, digamos, de reentrenamiento del tinnitus, y pues mi vida continuó totalmente normal. Eso te estoy hablando del año 2013, por allá. Claro. Em, y así viví durante más o menos unos 10 años, ¿no? Por eso hay algunas cosas que pues yo puedo contar, y si quisiera decir que cada persona vive el síndrome de Meniere de manera distinta y sus síntomas se pueden presentar en órdenes distintos, con tiempos distintos. Entonces, pues la idea de esta conversación es que uno pueda escuchar alguna voz de aliento y esperanza, que es lo que uno quiere encontrar muchas veces, ¿no? Entonces, en el año 2022 yo estaba en Barcelona, recuerdo, yo vivo en Bogotá, Colombia. Estaba en Barcelona, posterior a una competencia de Ironman que hice. eh, yo hago triatlón y recuerdo que me dio una gripa muy fuerte estando en Barcelona. Eso fue cerca a diciembre, mediados de diciembre. Regresé a Bogotá, normal, me reincorporé a temas laborales y empecé a sentir mi oído izquierdo muy tapado. Lo empecé a sentir muy tapado, muy tapado, muy tapado. Fui, me hice las audiometrías, todo salía igual que en el 2013, no había ningún cambio. Yo recuerdo el día, el 23 de enero del 2023, estaba regresando del trabajo. Tenía un proyecto yo en el centro de Bogotá y estaba regresando del trabajo. Y yo en ese transcurso del día empecé a escuchar por el oído izquierdo como si me hablaran raro. En unas reuniones como que no estaba escuchando igual, como que tuve un bajón Y tipo 6, 6:30 de la tarde regresando, sentí el zumbido supremamente fuerte, muy fuerte. O sea, y cambió
mi zumbido era agudo y cambió a ser muy grave, como muy Como una durísimo, turbina. una turbina durísimo. Y noté que dejé de escuchar por el oído literalmente, o sea, no oía lo que estaba por este oído. Entonces, digamos que yo ya había leído, pues por el tinnitus y eso, que cuando uno pudiera presentar un tema de alguna pérdida auditiva o algo, tenía que correr a urgencias, porque eso se podía revisar con inyecciones intratimpánicas y cosas de esas. Es un tema importante. Aprovechamos para crear conciencia. Si en algún momento alguien tiene una pérdida súbita de audición, no hay que dejar pasar el tiempo. No hay que dejar pasar el tiempo, es un tema médico y es una urgencia ontológica. Eso es un tema importante. Yo no soy médico, eh, pero digamos que eso sí es muy importante para cualquier persona que tenga una pérdida auditiva y note que tiene una pérdida auditiva, no dejar pasar el tiempo, ir a urgencias y si puede ir a donde un otorrino, mejor. Un Claro. otorrino o pues ya un otorrino otólogo especialista, subespecialista en otología, mucho mejor. Efectivamente, al otro día fui, me hice una audiometría, tenía pérdida en el oído izquierdo del 70%, o sea, se me había bajado la audición impresionante. Fui a donde el otólogo, gracias a Dios me recibió y empecé unos tratamientos de inyecciones intratimpánicas en 4 momentos. Durante una semana me hicieron 4 inyecciones intratimpánicas. Después de la primera inyección intratimpánica, en ese momento no había sentido nada de vértigo, quiero aclarar. Entonces, a mí me dijeron, tienes una pérdida auditiva, seguramente, y es una sordera súbita, es un caso que se presenta, pues generalmente no se sabe muy bien de dónde vienen o por qué ocurren, pero pues te ocurrió y ya, listo. Bueno, eh, digamos que, bueno, hay que mirar, se hace rehabilitación auditiva, un audífono, no sé. Sí. Cuando empiezo yo esa semana empiezo a sentir un mareo, no era mareo, ya fue vértigo, un vértigo rotatorio más o menos fuerte. Se lo comento al otólogo, él me dice que eso puede ser normal dentro de un cuadro de sordera súbita, que podría ser un poquito más difícil la recuperación cuando se presentan vértigos, digamos que parece que el daño pues ya es un poco más profundo y puede hacer más difícil la recuperación. Un gran médico al que me atendió, una gran persona, una persona muy empática y sobre todo me explicó todo, ¿no? Bueno, está bien, terminé los tratamientos, él me dijo, el vértigo se te va a quitar rápido y efectivamente se me quitó, me duró 2, 3 días ¿Vos y en ese terminé. momento todavía estabas con el tratamiento de las inyecciones Sí, intratimpánicas o ya las habías terminado? no, estaba en ese periodo de la primera semana, digamos. Terminé el tratamiento, me dijo, mira, tenemos que esperar a que tu audición se estabilice y pues vemos qué podemos hacer. Perfecto, seguí, ya digamos que lo que te digo, a mí el tema del tinnitus nunca me molestó más. Tal vez el primer año, pero ya después aprendí a convivir con eso. Esto de la sordera, pues dije, bueno, se mira qué se puede hacer, entonces estaba tranquilo. Y por ahí al primer mes, mes y medio después, me empiezan a dar unos mareos y como una sensación de inestabilidad constante. Ujú. Eso que te sientes como en un barco, que no es un vértigo rotatorio, pero te sientes mareado todo el tiempo, como con la cabeza pesada. Voy nuevamente, me hacen una audiometría, la audición había fluctuado un poco, había subido un poquito, Habías recuperado un poco, ya no tenías algo de una pérdida audición, del 70%. sí. Bien. Y yo ya había, una de las cosas que yo trato de hacer es documentarme. Entonces había visto algunos videos, había leído algunos papers. Sí, sí es muy importante decirle a la gente que hay personas profesionales que publican videos muy interesantes, y que traten de buscar esos videos, ¿no? Ya luego podremos hablar de algunos recomendados que yo he visto, ¿no? Que traten de leer temas medianamente científicos verificados.
claro. ¿no? Y yo le pregunté al médico, le dije, oiga, ¿no será que esto pues puede ser algo como un Meniere o algo así? Él me dice, pues no sé todavía porque realmente mi curva audiométrica era así, ¿no? No era la típica cuchara que habla el Meniere, que es pérdida en los graves más que todo, pero yo sí tenía pérdida en los graves. Y bueno, así continúo. Continúo con el mareo un par de unos 2 meses. Me empiezan a tratar con un esquema de hidroclorotiazida y flunaricina y Ujú. mejoró mucho el tema de la sensación de mareo, el tema de la sensación del oído muy tapado. Y digamos que en ese momento conozco un centro de rehabilitación en Bogotá, de rehabilitación vestibular, y empiezo a hacer rehabilitación vestibular en serio, o sea, 2 veces por semana, más ejercicios que hago en casa. Siempre yo hablo de un buen rehabilitador vestibular, además de verte en su gabinete, te va a mandar a hacer ejercicios en casa. Porque si Sí, queremos recuperar la estabilidad, hay que hacer un poco todos los días. sí, tienes que tratar de ser muy disciplinado con ese tema y seguramente los resultados no los vas a ver inmediatamente. Pero la rehabilitación vestibular prácticamente a mí, pues me ha mejorado desde el principio, ponle en un 70%. Ha sido algo impresionante Claro. desde que combinó pues todos los temas de los que ya hablaremos. Em, Hago rehabilitación vestibular y empiezo a mejorar y realmente desde el 2023, ponle agosto, septiembre, empiezo a tener periodos largos de remisión en los que yo no presento, además, esto es otro tema importante que quiero aclarar, yo he tenido 4 o 5 episodios de vértigo rotatorio. Yo tengo digamos, no sé cómo llamarlo, es algo que en la enfermedad de Meniere se presenta muy constante y lo que te digo, cada persona vive el Meniere a su manera y le pasa a su manera y cada cuerpo es distinto. Pero pues yo he tenido la fortuna de no tener muchos episodios de vértigo rotatorio incapacitantes. Mi Claro, tema es más una sensación de oído muy tapado y una sensación de inestabilidad y de mareo constante, pero lo que quiero decir, sí, desde 2023, agosto, septiembre hasta hoy, he tenido periodos de remisión muy largos, periodos de remisión que no tengo ningún síntoma. Obviamente la pérdida auditiva está. una vez que recuperaste después de esa crisis, se mantuvo estable y el tinnitus se mantiene, pero controlado. Sí, el tinnitus, hay una mano levantada. ¿Es Me parece tuya? que como hice así, me tomó la mano. A ¿Te ver, tomó? bajar la mano. Ahí Eh, está, ahí estoy de nuevo. y entonces en la audición he perdido un poquito más, pero el tinnitus se mantiene estable, es el mismo, siempre lo que te digo y hablo desde mi experiencia personal, yo con tinnitus llevo desde el 2013, para mí ya está incorporado en mi vida, Claro, no es algo que me moleste, no es algo que me atormenta y le quiero decir a las personas que tienen tinnitus, que obviamente es la mayoría de las personas con Meniere, que es un síntoma que realmente uno se acostumbra a él. Pero yo no puedo hablar por todas las personas porque esto son opiniones personales, esto no es una regla, digamos, de oro o no es una regla de tres, ¿no? La enfermedad de Meniere es variable y cada persona tiene la variabilidad de síntomas y sufre o los interpreta, los gestiona de manera distinta, ¿no? Tú claro. puedes, a mí digamos lo que más me molesta es el mareo, pero hay gente que lo que más le molesta es la sordera, el estarse, y hay gente que lo que más le molesta es el vértigo, que ese sí es muy incapacitante, o el tinnitus, ¿no? Entonces, obviamente el conjunto es muy, es difícil de llevar, pero cada persona pues lo vive de manera distinta. Entonces, lo que te estaba diciendo es que he tenido periodos muy largos de remisión
Y tengo periodos en los que me entran inestabilidades o mareos, pero a medida que ha venido pasando el tiempo, esa inestabilidad y ese mareo ha venido a menos. O sea, ¿a qué voy? A que su intensidad no es igual, Claro. ¿no? Eh, Antes, cuando empecé con esto, me sentía muy mareado todo el día. Después de la terapia vestibular, me he sentido, y después todos los procesos que hago, que pues ya los vamos a hablar, eh, me he sentido menos mareado y menos tiempo. Y cuando me dan mareos o sensaciones de inestabilidad, son menos agresivas que al principio. Esa Entonces, sensación de oído tapado que pasó esa vez, ¿alguna vez se volvió a cumplir? Porque en realidad la plenitud óptica también aparece como síntoma de esos cuatro síntomas más comunes. aparece, pero fluctúa, esa fluctúa mucho. Te da en un momento, se te tapa mucho el oído y luego dejas de tenerlo tapado. Eso me pasa a mí, ¿me Bien, entiendes? No, no es que tenga, sí, claro, como tienes pérdida auditiva, tienes una sensación de taponamiento, pero no es, yo digo, hay sensación como de taponamiento y hay una sensación como de presión en el oído, ¿no? Por el sí. tema de los líquidos que se te acumulan ahí en el oído interno. Pero la sensación de oído tapado y de presión en el oído no es constante todo el tiempo, es fluctuante. Bien. Entonces, básicamente, del 2023 ahora, puedo decirte que me encuentro un 80% mejor. Vamos a hablar de eso, pero pues yo, ¿qué trato de hacer? Trato de llevar una vida normal, trato de hacer ejercicio todos los días, hago terapia vestibular en mi casa todos los días, una vez a la semana con fisioterapeuta, hago terapia psicológica, por eso te conocí a vos y ya llevamos un tiempo trabajando. Trato de cuidar mi alimentación desde el punto de vista del sodio y la sal, que es una de las recomendaciones médicas que te dan, ¿no? Entonces trato de combinar todos esos esquemas como para Aprovechemos, tratar me de... gusta que enumeremos porque son un montón de factores los que pueden llegar a hacer la diferencia entre un periodo asintomático o que vuelvan a aparecer crisis. Vos dijiste entonces ejercicio, Sí, alimentación. No hablaste del terapia café y los estimulantes, que vos estás en Colombia. Dejar el café, el mejor café del mundo, debe ser difícil. ¿El café te afecta o no te afecta? Me afecta, me gusta el café. Realmente lo que vos decís es cierto, los colombianos tomamos mucho café, pero pues en realidad en todo el mundo se toma café porque es muy rico, pero trato de no tomar mucho café porque es un estimulante, tampoco fumo, trato de no tomar alcohol, ¿no? Entonces, eso de los estimulantes es importante y también te lo recomiendan. No tomo bebidas energizantes y ese tipo de cosas. Obviamente, digamos que lo que tú estás diciendo de enumerarlo es importante hacerle saber a la gente que todo el mundo tiene que hacerlo dentro de sus posibilidades, ¿no? O sea, porque si tú estás muy mareado un día, pues no te voy a decir, no, salga y corra 10 kilómetros, ¿no? Pero creo que sí hay que hacer el esfuerzo de empezar a hacer algún ejercicio cardiovascular, sobre Sí. todo lo recomiendan por el tema de los neurotransmisores. Claro, el ejercicio tiene doble función. Por un lado, como preventivo, funciona. Si estoy en un periodo en el que tengo cierta inestabilidad, pero no estoy sufriendo vértigos a repetición, el hecho de hacer actividad física moderada tiene una función, digamos, protectiva, tal vez porque uno descarga hormonas del estrés, ¿no? Baja la ansiedad, pero también ejercita el equilibrio porque estás haciendo actividad física. Entonces tiene un efecto ahí como preventivo y a la vez también hay investigaciones que dicen que cuanto más rápido uno vuelve a caminar y hacer ejercicio, ¿no? Una caminata o correr incluso si se puede, después de un episodio de vértigo, más rápido recupera la estabilidad, en el La caso de ese mareo compensación, residual que para mucha gente le queda. ¿cierto?
es una frase que yo escuché en una charla de un otólogo chileno. Ujú. eh, y le preguntaron cuál es la mejor manera de iniciar una rehabilitación vestibular para compensar, para hacer una compensación. Y el tipo responde a lo que es muy básico, dice, tienen que empezar a moverse. O sea, lo que tú tienes que hacer, obviamente, en una fase en la que se te permita, ¿no? Porque con vértigo rotatorio, realmente tú lo único que puedes hacer es acostarte, tranquilizarte, sobre todo, saber que eso no te va a matar, te va a hacer pasar un mal rato, pero va a pasar. Y cuando estés con ese mareo residual, con la inestabilidad o estás bien, sí tratar de empezar a moverte para estimular tu sistema vestibular, Me ¿no? gusta lo que dijiste porque te metiste un poco en el campo psicológico, ¿no? Saber que esto no te va a matar, porque me ha tocado recibir consultas de personas con Menier que ante la crisis empiezan a disparar y gatillar pensamientos catastróficos y se imaginan que esto no va a parar o que va a ir a peor, y entonces la ansiedad que genera todos esos pensamientos o esa interpretación exagerada de los síntomas termina combinando el malestar vestibular con tal vez un ataque de pánico. Entonces, en esa combinación entiendo que la sensación debe ser terrible. Sí, sí, digamos que lo que te digo, cada persona lo vive distinto. Yo soy diagnosticado, digamos, de Meniere unilateral en el oído izquierdo, eh, pero la sensación de vértigo realmente asusta mucho. Entonces, Claro. lógico que la persona los que lo hemos sufrido, pues entendemos cuál es esa sensación que tienes en ese momento, pero es algo que es importante y hay que recalcarlo, o sea, eso va a pasar y vas a poder volver a estar medianamente normal. Seguramente vas a tener una sensación de inestabilidad y mareo residual que te puede permitir ser funcional, pero tienes que tener, pues, juntar herramientas para sobrepasar ese momento, porque el tema de la inestabilidad y el mareo residual, digamos que está comprobado que se puede, digamos, mitigar muchísimo, Ujú. ¿no? Entonces, ese periodo de intercrisis, si tú aplicas todas las herramientas que están en nuestras manos a tu alcance, tú puedes mitigar esa sensación de inestabilidad y de mareo y digamos que puedes tratar y puedes vivir una vida dentro de lo normal. Y esas mismas herramientas te pueden servir junto con un tratamiento médico, obviamente, eh, a espaciar esas crisis de vértigo. Es algo que te puede ayudar. Bien. Entonces, lógico, todo esto, y digamos que esto es una experiencia que pues hemos hablado tú y yo, pero lo primero que hay que hacer es hacer un acompañamiento médico y hacer un tratamiento, lógicamente, porque eso es otro tema. El Menier tiene tratamiento, no tiene cura, pero tiene tratamiento y está documentado Me que para gusta. el 70-80% de las personas, los tratamientos iniciales no invasivos, como una dieta baja en sodio, betahistina, hidroclorotiazida, no sé, cosas diuréticos, funcionan Ujú. y funciona bien, ¿no? Entonces me gustó mucho una frase que dijiste inicialmente, porque tú entras a internet y lo primero que encuentras son un montón de declaraciones o testimonios súper negativos que pueden ser la excepción y no la regla, ¿no? La regla estadística en el Menier, y eso está documentado, es que la gente anda bien con tratamientos no invasivos y cambios en el estilo de vida. Yo soy una prueba de eso y por eso lo quiero hablar. Y por eso quiero que pues la gente que lo pueda ver, lo, lo pueda ver en realidad, porque a mí me pasó y me pasa.
Sí, No sé qué depare mi futuro, ¿no? Pero sigo viviendo el día a día y aplicando las herramientas que tengo. bien, bien. Entonces, no sé si nos quedó algo para repasar de tus herramientas, vos también haces algo de meditación, algo de Sí, relajaciones, ¿no? Eso también sí. puede ayudar. Sí, tienes razón, no las nombramos, son 10, 15 minutos en el día en los que conecto una meditación, cierro los ojos y me desconecto un rato. Lo hago a diario también. Hago meditaciones de mindfulness, Hoponopono, meditaciones de Joe Dispensa Ujú. y me sirven, pues siento que la meditación como que te da una base ahí como para afrontar algunas dificultades que se te pueden presentar. Entonces, también lo hago. eh, y, y sí, sería, digamos, tratar de cuidar el tema de la alimentación, que, ojo, a mí, por ejemplo, el tema de la alimentación, y pues como lo hemos hablado contigo, es de las cosas que más me cuesta, ¿no? Porque ser estricto con la alimentación baja en sodio no es fácil, no consumir café, no consumir pues, alcohol, no tomarte una cerveza, ese tema es muy restrictivo y no es fácil de aplicar y a mí ese me cuesta un montón. Si tú me dices, ¿qué te cuesta más? Hacer, no sé, 1 hora y media de bicicleta al día que puedo hacer en Bogotá. En Bogotá nosotros la montaña la tenemos a 5 minutos de la casa. O no comerte una hamburguesa hoy viernes en la noche. Yo digo, a mí me cuesta más trabajo lo de la hamburguesa. Claro. ¿Viste? Es algo que me cuesta trabajo. Pero básicamente esos son los pilares como de tratar de seguir como una rutina que te ayude. Sería la alimentación, el ejercicio en medio de tus posibilidades, hacer rehabilitación vestibular. Mira, la rehabilitación vestibular, obviamente siempre guiada por un profesional, un rehabilitador, un médico, pero tú mismo, cuando ya haces una primera sesión con un rehabilitador, tú mismo sabes qué ejercicio puedes hacer y en YouTube encuentras muchos tutoriales de rehabilitación vestibular que son ejercicios que te demoran 20 minutos al día, unos ejercicios oculares, unos ejercicios de percepción y ya eso te ayuda. Eh, Medito también 10 15 minutos, no te puedo decir, no es que me siento y me desconecto 2 horas porque no lo hago así, me tomo 10 15 minutos. Entonces, realmente son esas y hago terapia que me ha ayudado un montón, la terapia psicológica contigo, lo que hemos venido trabajando. Básicamente es eso lo que hago y es importante también decir que pues no es un tema que te tome mucho tiempo. La meditación, si sumas lo que hacemos en meditación y rehabilitación vestibular diario es media hora al día y lógico, lo del ejercicio sí, dedícale media hora, 45 minutos en la mañana y estás listo. Y estoy Que, seguro que que al fin aplicando y eso vas a mejorar. claro, que al fin y al cabo lo del ejercicio diario no es solo para mantener el equilibrio o mejorar el No, no, equilibrio. no. Si a una persona que está escuchando esto y no tiene Menier, también es importante y tenemos que, dentro de la rutina, incorporar, aunque sea media hora de Sí, ejercicio al día, para no, hacer, estar bien, para estar y es que una sanos. persona, te digo, es tratar de mantener algún estilo de vida medianamente saludable. Mira, yo no te estoy hablando nada de una persona con Menier. O sea, esto lo puede hacer una persona que no tiene Claro, Menier, porque es dieta, terapia psicológica, terapia física. eh, bueno, tal vez lo de la terapia física, terapia vestibular, sí estaría muy relacionado con un tema claro. nuestro, pues como pacientes de Menier o pacientes vestibulares. Pero la alimentación, bueno, no baja en sodio, pero la gente se cuida en la alimentación. Entonces creo que es un tema que es tratar de hacer unos cambios pequeños en el estilo de vida, aplicar algunas rutinas y te van a ayudar en tu vida como tal, en la parte integral. Y lógicamente si estás pues con este padecimiento tan difícil de llevar, porque es muy difícil de llevar, em, te puede ayudar y ser muy útil.
desde lo psicológico, creo que algo que engloba o que le da coherencia a todo lo que venís diciendo es que vos has logrado sacar esa energía o sacar el foco en por qué me pasa esto a mí, que me haría darle vueltas al asunto en la cabeza, perdiendo un montón de energía y tiempo, y has puesto toda tu energía en qué tengo que hacer para mantenerme estable y para estar mejor. Entonces, esa diferencia de posicionamiento frente a la enfermedad es fundamental para recuperar y para estar lo mejor que el Menier nos permite estar. Sí, no, es que además te digo, Leonardo, es inevitable que cuando te pasa algo así, no te preguntes por qué a mí, ¿no? Es la primera pregunta que yo creo que cualquier persona se hace. ¿Por qué me está pasando esto? No, es una enfermedad. Creo que el Menier como tal no es una enfermedad catalogada como rara. El Menier bilateral sí es catalogado Claro, como raro, pero el Menier unilateral ya no es catalogado como raro. Sin embargo, pues es algo que no es muy común. Porque tú sí escuchas mucha gente decir es que tengo vértigo, pero digamos que el vértigo más común es el paroxístico benigno este claro, que... es un síntoma y no un síndrome. Puede haber Exacto, muchas causas de vértigo. exacto. Entonces, pero ya algo tan complejo es lo primero que haces. Y entras en un bucle inicial en el que dices, tengo que, o sea, ya tengo esto, tengo que salir adelante de alguna manera porque pues todos tenemos familia, todos tenemos trabajo, todos tenemos una vida que vivir que nos requiere, digamos, en buenas condiciones, eh, desde lo físico y desde lo mental, ¿no? Porque el Menier no solamente es el tema del vértigo, del tinnitus, de la audición, de la inestabilidad, ¿no? O sea, te genera unos temas importantes desde la ansiedad y la descompensación psicológica que puedes llegar a tener como Totalmente. ser humano, ¿no? Entonces, sí, yo desde el primer momento, pues fui como tratando de solucionar tema por tema, ¿no? O sea, me pasó el tinnitus en el 2013, lo traté de solucionar, después vino la sordera. No, yo no he hecho mucho por la sordera, además, ¿no? Porque tengo una pérdida auditiva grande en el oído izquierdo y no uso audífono ni nada de eso. Vivo con el oído derecho, gracias a Dios que está bien. Pero, y ya después con el Menier, que fue algo complejo para mí por el tema del mareo y la inestabilidad constante, sobre todo, pues lo enfrenté, ¿no? Y me documenté, lo que te digo, vi varios tutoriales, muchos videos, muchos papers, leí y ya. Mira que un médico a mí me dijo alguna vez que el Menier en gran parte es una de las enfermedades que dependen del paciente. Claro. Y siento, esa frase a mí me quedó calada y siento que lógicamente, y vuelvo y repito, es cada persona es un mundo distinto en esto, porque puede haber alguien a la que Dios le pueden dar crisis diarias y, hombre, esa persona sí tiene que estar pasando un momento muy duro que va a pasar, ¿no? Además, Que igual porque no va a ser toda la vida con no va a crisis ser toda tan la vida frecuentes, sí. y hay cómo manejarlo desde lo médico, pero sé que es muy duro, o sea, sé que tiene que ser muy duro, pero sí siento que uno como paciente tiene mucho por hacer. No, no es únicamente quedarse ahí en el por qué a mí, por qué yo, esto es un castigo, esto no. O sea, tienes que tomar las riendas y tratar de hacer lo que esté a tu alcance, ¿no? Y manejarlo de la mejor manera posible, porque hay cómo, lo que te digo, o sea, y lo hemos Sí. hablado, hay herramientas y hay maneras de poder ser por lo menos funcional. Ahora, hay Meniers que son muy agresivos y esos, pero tienen un manejo.
y básicamente lo que tú encuentras en internet generalmente son personas con unos menires que súper son fuera de agresivos lo que no común. son la regla, sino que son más bien Ujú, la sí, excepción o los menos probables. Pero igual el mensaje termina siendo muy duro para el que es recibe muy esa duro. información. Y es muy difícil no pensar lo que tú dices. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí no? O sea, es lo primero que uno piensa y obviamente hay un momento de victimización terrible en un paciente de Meniere al principio. Bien. Pero después vas aprendiendo de ti, vas aprendiendo a conocer el cuerpo, vas aprendiendo a ver qué te cae mal. Por ejemplo, mira, a mí me encanta tomarme una cerveza, me gusta mucho, me gusta el sabor, pero la cerveza me sienta muy mal, me da mucho dolor siento que empiezo a marearme. Ujú. Entonces tuve que dejar de tomarla. Yo todos los viernes al final de la semana me tomaba una cerveza, ¿no? Como para disfrutarla. Y lo dejé de hacer simplemente porque pues sé que me cae mal. Bueno, Hay aceptar gente eso a que, veces es difícil, ¿no? claro, no, Aceptar perder algo, pero hay que poner una balanza con lo que podemos ganar. no, lógico, no, lógico, lógico. Lo que te digo, o sea, se vuelve un tema restrictivo. Es que por el tema de la alimentación se vuelve restrictivo, pero como yo te puedo estar diciendo algo, puede haber una persona que te dice, a mí la alimentación es lo que menos trabajo me cuesta hacer, Sí, o menos efectos. alimentarme total. También hay gente que no le genera o sea, no ha detectado que le genere tanto cambio. Exacto, eso te iba a decir, hay gente que puede comerse